Los sucesos desgarradores que atormentaron a algunos países y a México nunca acaban, y nosotros de contarlos tampoco. Bienvenido a un capítulo más de un relato oscuro de Ellas lo dijeron. Mary Bell, la niña psicópata. En los años 60, Betty McCricket, madre de la pequeña, quedó embarazada a los 17 años. Rechazó a la niña desde el momento que dio a luz. Esta mujer tenía problemas de alcoholismo, de adicción y trabajaba como dama de compañía. Disfrutaba relacionarse con personas extrañas, por lo que nunca supo quién era el padre de la bebé. La niña no fue deseada y sufrió el desaprecio de su madre, siendo así maltratada, no reconocida y violentada. Con el tiempo, su madre conoció a un hombre, con el cual se casó, Barry Berg, que reconoció a Mary como su propia hija. Lo que la madre no sabía es que este sujeto era un delincuente peligroso y un alcohólico, por lo que la niña, al igual que con su madre, sufría maltrato físico. Esto llevó a que Mary Bell, a la edad de 2 años, intentó ahorcar a un niño de su misma edad. Aunque la madre del pequeño lo vio y logró evitar lo que sería su primer crimen, decidió tomarlo como un juego de niños. Esta niña solía mojar mucho su cama, y Betty Mac, al momento de ver esto, la empezó a exhibir, sacando el colchón a la calle y gritando que su hija era una inepta, que nunca cambiaría, por lo que no debían ser amables con ella. Al cumplir sus 3 años, sus padres empezaron a querer deshacerse de ella, llevándola a una clínica para abandonarla, e incluso dándole pastillas como si fuesen caramelos, pero no funcionó. La vez que la quisieron abandonar, su tía materna impidió tal acto y la regresó a su casa. Y aunque su tía intentó adoptarla, la madre de la niña no lo permitió. Y al no tener ningún reporte de los padres, la policía decidió no hacer nada al respecto. Cuando tuvo una intoxicación causada por las pastillas, los del hospital pensaron que solo era una niña traviesa, por lo que tampoco se hizo nada. Un día, su madre la aventó de una ventana. Ella no murió, pero la caída le trajo graves consecuencias. Al caer se lastimó el lóbulo frontal, lo que causó no poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Tampoco pudo desarrollarse de manera normal. A sus 5 años, su madre la obligó a participar en actos íntimos con sus clientes. A partir de esto, cambió su conducta y desarrolló gusto por la tortura hacia los animales. Y en el colegio tenía un comportamiento problemático y violento hacia todos. Hizo el intento de ahorcar a algunos chicos, y mientras más pasaba el tiempo, sus accidentes en la cama empeoraron. El día 11 de mayo de 1968, mientras jugaba con su primo de 3 años de edad, lo lanzó por una ventana. Quedó gravemente herido. Todos pensaron que había sido un accidente y nadie sospechó de ella. A los 5 años, conoció a una niña llamada Norma, quien se volvería su mejor amiga y cómplice en varios asesinatos. Al día siguiente del accidente de su primo, 3 niñas que jugaban cerca de la guardería fueron atacadas por Mary y Norma, quienes las asfixiaron hasta quedar moradas y huyeron con pavor. Esto llegó a oídos de la policía, que pensaron que solo se trataba de una chica con una conducta difícil. Ese mismo día intentaron ahogar a una niña en un arenero. Una la tomó de los brazos y la tiró al suelo, mientras que la otra le lanzaba arena en la boca para intentar ahogarla. En la tarde del día siguiente, Martin Brown fue llevado por Barry Bell a una casa cerca de las vías del tren y con sus propias manos privó de la libertad al niño. Esto le resultó fascinante, por lo que fue a contarle a Norma. Esa niña sintió una satisfacción enorme al ver el cuerpo del pequeño y dejarlo ahí botado, como si nada hubiera pasado. Fue uno de los peores actos que pudo haber cometido. Al ya haber pasado unos años, sus padres, Betty y Bill, ya tenían una hija, que el día del cumpleaños de Mary, donde estaban festejando solamente Norma y su hermana, fue asfixiada por Mary.
Sin embargo, fue vista por su padre Bill. Al ver tal acto, fue corriendo hacia la policía a comentarles sobre el caso de su hija. Fue ahí donde inició la investigación sobre Mary Beale, la niña psicópata. Al empezar la investigación sobre esta pequeña, se descubrió que varios casos ya habían sido registrados, varias quejas sobre su conducta y agresiones hacia otros niños. La mayor prueba fue Martin Brown, el pequeño que fue encontrado con una marca de M, producida con poca fuerza, ya que se notaba que al enterrar el cuchillo, la persona que hizo los cortes no tenía la suficiente fuerza para cortarlo correctamente. También se notaban las manos que lo asfixiaron. Se encontraron más relaciones con los crímenes anteriores, y el día 17 de diciembre fue condenada a cadena perpetua por cargos de homicidio involuntario y por motivos de responsabilidad disminuida, ya que los psiquiatras de la corte convencieron que Mary Beale tenía un trastorno psicópata y no podía ser considerada responsable de estas acciones, ya que durante la corte confesó que le gustaba torturar seres vivos. Los psiquiatras insistieron en convencer que podía mejorar, aunque le llevaría varios años. Así que cuando Mary Beale lleve una mejora, podría salir de la cárcel, o mínimo, tener otro juicio. En el caso de Norma, fue declarada inocente, ya que según fue manipulada por Barry, y así es como concluye este caso. O al menos eso se pensaba. Mary fue enviada al reformatorio Red Van en Lausitz. Llamó la atención de varios medios de comunicación, especialmente de la revista alemana Star. Su madre aprovechó la fama producida y empezó a vender supuestas historias de su infancia. Le dio la posibilidad de ganar mucho dinero. Y en 1977, ya con 20 años, la chica volvió a ser el centro de atención, pues logró escapar de la prisión donde se encontraba con otra reclusa. Y ella solo salió para tener una noche con 2 chicos, y al día siguiente vuelve a ser atrapada. El 14 de mayo de 1980 recuperó su libertad, ya que las autoridades pensaron que ya no representaba un riesgo para la sociedad. Poco después conoció a un hombre, del que quedó embarazada, pero por no querer repetir la historia, decidió no tenerlo. Al volver a la sociedad, Mary fue discriminada, humillada y alejada de todos, ya que nadie quería estar cerca de una criminal. El 25 de mayo de 1984 tuvo a su única hija, el mismo día, el mismo mes que había cometido su primer crimen. Y cuando salió del libro de escritora Greta Semmer llamado Llantos llorados de la historia de Mary Beale, todo se complicó más. Ante la sociedad, ambas tuvieron que huir del pueblo, ya que un policía había filtrado identidad y ubicación. A todos se les hacía injusto que una mujer como ella, que había cometido varios crímenes, ganaba dinero gracias a las historias y crímenes que había cometido en el pasado. Por todos los rumores que habían, su hija llegó a enterarse de los crímenes de su madre. Sin embargo, a ella no le importó, y se fue con Mary a otra ciudad. Mary Beale pidió el anonimato ante las leyes. Siendo conseguido, logró seguir con su vida, sin problemas, y a partir de ese día ya no se supo más de ellas. ¿Conoces la película de The Grip? Fue lanzada en 1982 y cuenta la historia de una mujer que es víctima de las fuerzas del mal que la violan. Lo que poca gente sabe es que esta película está basada en una novela de Frank de Felitta, lo que a su vez estaría inspirada en una terrible historia de una madre soltera en la década de 1970. La novela de Felitta y la película resultante se basan supuestamente en las experiencias reales de Doris Bitter, quien vivió en California poco después de mudarse al oeste de Los Ángeles. Doris oyó que llamaban a la puerta. Abrió la puerta y se encontró con una anciana hispana,
que le advirtió que su casa era una morada maligna. La señora se dio la vuelta y se fue para no volver jamás. Tras este incidente, Doris sufrió una serie de ataques violentos de una fuerza invisible. Se dice que la madre soltera de 4 hijos fue golpeada y violada por 3 entidades. 2 más pequeñas la sujetaron mientras la más grande la agredía sexualmente. Estas entidades aterrorizaban a Doris y a su familia, lanzándole ollas y sartenes y golpeaban físicamente a Doris y a sus hijos. En 1974, Bider decidió hacer algo al respecto, cuando escuchó a 2 hombres en una librería hablar de fenómenos paranormales. Se acercó a los hombres y les contó lo que les había estado sucediendo. Estos hombres eran el Dr. Barry Taft y el Dr. Kerry Gaynor, ambos estudiantes de parapsicología en la UCLA. El 22 de agosto de 1974, Taft y Gaynor visitaron la residencia de los Bider para entrevistar a Doris e investigar qué estaba sucediendo. Durante los meses siguientes, los investigadores afirmaron haber presenciado espectáculos como juegos de luces antinaturales y actividad poltergeist. Finalmente llamaron a Frank de Felita, quien llegó con un amigo cineasta para intentar capturar el fenómeno en la película. Estos eventos se convirtieron en el tema de la novela de Felita, con algunos toques de magia. Lo que realmente ocurrió en esta infame casa sigue siendo motivo de misterio y de debate. Parece que Doris Bider tuvo una infancia muy turbulenta durante su adolescencia, y se ha sugerido que empezó a jugar a la Ouija a esa edad tan influenciable. Se cree que afirmó haber experimentado algún tipo de fenómeno sobrenatural antes de mudarse a la casa en Los Ángeles. Y sabemos que sus 3 hijos y una hija eran de padres diferentes, y era conocida por su afición a la bebida. Por lo demás, su edad, su familia, sus parejas e incluso los nombres de sus hijos son un misterio. Investigar sobre Doris Bider reveló una historia contradictoria tras otra. Hay muy pocas fotografías disponibles. La más famosa de ellas muestra un arco de luz sobre su cabeza con el rostro oculto por las manos. También existe un conjunto de fotos Polaroid tomados por los investigadores cuando Bider les indicó que la entidad estaba justo frente a su rostro. Las Polaroids muestran su cuerpo, pero un haz de luz oculta sus rasgos. La única fotografía de Doris Bider que esta autora ha desenterrado es la incluida en este artículo, tomada justo después de las fotos mencionadas, en un momento en el que la entidad supuestamente ya no estaba presente. Un rasguño en esta última foto, presumiblemente causado al ser expulsada de la cámara, le confiere un carácter inquietante que aumenta el misterio. El hecho de que Doris tenga los ojos cerrados crea aún más distancia entre ellas y el espectador. Si los estudiantes de la UCLA estuvieran llevando a cabo con seriedad una investigación tan seria y emocionante, se esperaría que hubiera más evidencia y registros de sus hallazgos. Seguramente, un caso así habría sido profusamente documentado, no solo con fotografías, sino también con entrevistas grabadas y material de video. Lo que le sucedió a Bider tras dejar la residencia de Backdoor Drive es una colección más de historias y rumores vagos que la sitúan mudándose de San Bernardino a Texas y de regreso a San Bernardino. En un momento dado, Bider reportó haber quedado embarazada de la entidad. Con el tiempo, los incidentes disminuyeron, al igual que, al parecer, la comunicación de la señora Bider disminuyó. La autora Felita dejó saber de ella a principios de los 90, y según todos los relatos pareció desaparecer. Incluso el experto en fenómenos paranormales, Barry Taft, quien supuestamente mantuvo contacto con ella, desconocía su paradero. Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero, fue el primer asesino serial mexicano del que se tenga registro, y se estima que asesinó a alrededor de 20 mujeres entre 1880 y 1888. En los últimos años en México
se han dado a conocer casos de asesinos seriales, que por la brutalidad de sus asesinatos han acaparado los medios de comunicación. Se puede mencionar entre estos a Juana Barraza, quien sería conocida como la Mataviejas, José Luis Calvo Cepeda, conocido como el Caníbal de Guerrero, o más recientemente a Andrés Filomeno, conocido como el Caníbal de Atizapán. Sin embargo, mucho antes de estos personajes, existió un asesino serial que llevaba por nombre Francisco Guerrero Pérez, quien era conocido como Antonio Prida. Él fue el primer asesino serial capturado del que se tenga registro en México. Se le acusó de asesinar, entre los años 1880 y 1888, alrededor de 20 prostitutas. De acuerdo con el autor del libro México y sus asesinos seriales, Ricardo Ham, Guerrero Pérez también asesinó a una mujer de tercera edad, cuya identificación como prostituta ha sido reportada de manera errónea. Tenía varios apodos: el Destripador de Río Consulado, el Destripador Mexicano y el Barba Azul Mexicano, pero el más famoso fue el del Chalequero. Se vestía de manera elegante y extravagante. Portaba un saco y un chaleco de charro y pantalones de cashmere. Era descrito como guapo, elegante, galán y pendenciero, dijo una fuente anónima citada por Hernán Amalgaer en un reportaje para su página Sangre y Plomo. Nació en 1840 en la región de Bajío y murió en noviembre de 1910, en pleno inicio de la Revolución Mexicana, en la cárcel del Palacio de Lecumberri. El Chalequero nació en el seno de una familia de escasos recursos. Fue el 11º hijo de un matrimonio que se caracterizaba por los abusos de su madre y la ausencia de su padre. Con 22 años, en 1862, emigró a la Ciudad de México para trabajar para un zapatero. Sobre el origen de su apodo, el Chalequero, existen dos teorías. La primera afirma que el término se refiere a la expresión a puro chaleco, que significa que cualquier mujer a la que se sintiera atraído sería su pareja sexual, quisiera o no. La otra se refiere simplemente a que le gustaba vestir con chalecos. Almaguer, en su investigación, encontró que el chalequero veía al sexo femenino solamente como un objeto desechable para su placer sexual. Sus víctimas, encontradas con signos de violencia y crueldad, además de estar marcadas por mutilación genital, en los crímenes claramente se veía reflejado el odio extremo. Violaba para demostrarles, según él, el poder y la superioridad que tenía sobre las mujeres. Y aunque casi todas sus víctimas eran prostitutas, no las mataba por su oficio, sino porque eran vulnerables. No obstante, otros reportes afirman que también las mataba porque creía que estaban cometiendo un pecado y que su trabajo era inmoral, que las mujeres le debían una fidelidad absoluta a sus esposos y que el adulterio debía ser castigado con la muerte. Los cuerpos de sus víctimas los aventaba al extinto Río Consulado. Fue aprehendido por primera vez en 1888 y condenado a pena de muerte, pero se dice que el entonces presidente Porfirio Díaz redujo su sentencia a 20 años y salió libre en 1904 por un error burocrático. 4 años después, volvió a asesinar a una mujer de la tercera edad. Fue visto por un niño pastor cerca del Río Consulado, cuando violó, torturó y asesinó a la mujer. Volvió a Lecumberri y no alcanzó a recibir sentencia, pues murió antes de ello en su celda. Alrededor del mundo se han conocido los casos de varios asesinos seriales. Posiblemente uno de los más conocidos en la historia es de Jack el Destripador, un asesino inglés y posiblemente el asesino serial más famoso de la historia. Y aunque es conocido con ese sobrenombre o apodo, la realidad es que ahora se conoce lo mismo que se sabía de él en la época en la que cometía sus crímenes, a finales del siglo XIX. Nada. Y es que el peligroso y temido asesino serial nunca fue capturado y nunca se supo su identidad. Lo único que se sabe es que mató, pero no se tiene certeza del número total de sus víctimas. Los investigadores más reputados limitan a sus 5 víctimas. Se trata de María Ann Nichols, Annie Chapin, Elizabeth Stride, Catherine y Mary Jane Kelly. Y es aquí donde viene el dato que lo une con Francisco Guerrero Pérez, el Chalequero. Pues todas aquellas eran prostitutas,
al igual que la mayoría de las víctimas del mexicano. Además, ambos asesinos fueron contemporáneos, pues ya que el Destripador cometió sus crímenes durante la década de los años 80 del siglo XIX, al igual que Guerrero Pérez. La historia de Tamara Sanzanova, la abuela caníbal. En julio de 2015, en la ciudad de San Petersburgo, Rusia, se informó de un mal olor que se ubicaba en un terreno baldío. Cuando las autoridades llegaron al lugar, se percataron de un gran hedor y solo pensaron que eran los restos de un animal. Aún así, siguieron la investigación para lograr quitar ese hedor. Cuando lograron encontrar de dónde provenía ese olor, hallaron 7 bolsas de basura, que al abrirlas, se asombraron de tal descubrimiento. Adentro se encontraba una persona de la tercera edad. Las extremidades estaban en diferentes bolsas y no se encontraba la cabeza. Cerca se encontró un establecimiento que contaba con cámaras de seguridad, que efectivamente tenían grabada a una mujer de avanzada edad que transportaba las bolsas en un horario de 2:21 de la madrugada hasta las 3:54, un sábado 25 de junio. En aquel video de seguridad se lograba notar un líquido semático que se dirigía a uno de los departamentos, por lo que de inmediato se empezó a interrogar a todos los habitantes de ese lugar, preguntando por alguna mujer de la tercera edad. Inmediatamente salieron a reducir 2 nombres. La primera, Valentina Yubova, con una edad de 79 años, y la segunda, Tamara Sanzum, de 68. Al acudir al departamento, salió Tamara, que al observar a los oficiales confesó que había sido ella, lo cual dejó extrañado a todo el cuerpo policíaco. Ella los invitó a pasar. Al analizar el departamento, entraron al baño, donde en efecto se encontraban sierras y cuchillos, aún con sangre. Un oficial notó papel aluminio en el suelo, por lo que siguiendo su instinto, fue al refrigerador, donde como sospechaba, se encontraban restos de carne humana. En ese momento, los oficiales llamaron al Comité de Investigación de Rusia, ya que era el mayor investigador de crímenes en Rusia. Y aunque la mujer no negaba su culpa y afirmó que nadie la había ayudado, pues luego de una discusión decidió terminar con la vida de Valentina. Cuando le preguntaron si había comido partes de la víctima, se quedó callada, por lo que se supuso que era correcto. Cuando la trasladaban, ella aventaba besos y saludos a las personas curiosas que se encontraban al momento de su traslado. Lo único que llegó a decir es: «¡Qué pena! Ahora todos los vecinos sabrán que soy una caníbal. ¿Qué se dirá de mí?». Los medios la llamaron el caso de la pesadilla de las calles Dimitrov, por ser la calle donde habitaba esta mujer. Tamara Sanzanova, de 68 años, fue arrestada el 28 de julio del 2015. Una mujer de 1.60 metros de altura, de complexión media, bondadosa, que hacía favores a quien los necesitara. Al esparcirse la noticia, una amiga cercana de la víctima mencionó que estaba sorprendida, pero que ella percibió que Tamara era una mujer rara, sospechosa y engañosa, y que cuando le preguntó a Tamara por Valentina, le pidió que no llamara a la policía, pero en ese momento no sospechó de ella. Se supo que Tamara estaba viviendo con Valentina ya que en su departamento estaba en remodelación. Sin embargo, Tamara no ayudaba en las labores, lo que enfurecía a Valentina. Le pidió que se fuera, pero Tamara no se fue, y empezaron a tener más peleas, hasta el día 25 de julio, que decidió acabar con la vida de Valentina. Tamara tomó 50 pastillas para dormir y las agregó al tazón de su comida, ya que era su platillo favorito, por lo que no tardó en comérsela y se retiró a dormir. Cuando a las 2 de la mañana escuchó que algo cayó, encontró el cuerpo en el piso de Valentina, pero aunque la mujer
seguía teniendo signos vitales. Tamara tomó la motosierra y empezó a cortarla en partes, utilizando también un cuchillo. Inició por la cabeza, la metió en agua hirviendo en una olla express, cortando también sus extremidades y sacándolas en bolsas, como se había visto en el video, desapareciendo también la olla express. Esta mujer confesó haber sacado órganos y partes de la cabeza para alimentarse de ella. También confesó que apreciaba a la víctima y que por ello no había podido comérsela. Luego, pensó que podría vivir ahí unos meses en lo que aparecía su familia. Para sorpresa de muchos, Tamara confesó que no se había comido los pechos de la mujer ya que eran demasiado flácidos y a ella le gustaban firmes, como los de una chica que comió hace años atrás. Esta mujer declaró sin ningún remordimiento. Al inspeccionar la propiedad, encontraron libros de santería, esotéricos, de magia negra. Además, descubrieron un diario perteneciente a Tamara, escrito con su puño y letra, el cual se encontraba escrito en alemán, ruso e inglés, en el que se encontró todo lo que la mujer realizó y cómo su idea era esparcir los restos por distintas áreas del Frunzensky. En ese diario, al igual, se encontró diversas fechas con sucesos macabros, donde se usaban partes humanas como los ojos, las tripas y la lengua, de por lo menos 11 personas, incluyendo a su marido. Ella comentaba que su parte favorita eran los pulmones y tenía agregados dibujos representativos de cómo desmembró a las víctimas y cómo saboreaba sus carnes en diferentes comidas. Hablaba de que su vida normal era demasiado aburrida y cómo desvivió a un inquilino de la misma manera. Cuando le preguntaron, ella confesó que era cierto todo lo que venía en su diario, pero fue influenciada por alguien más. También confesó que en el 2005 le arrebató la vida a su marido, apuñalándolo por la espalda mientras dormía, y terminó con el mismo destino que los demás. Por lo que le dijo a los vecinos que el hombre había escapado con otra mujer. Relacionaron el caso con un joven hallado en el 2003, afirmando que ella era la asesina, ya que al momento de buscar en sus pertenencias, encontraron una credencial del joven manchada de sangre. Cuando la llevaron a juicio, no pudieron acusarla de todos los casos que se decían en su diario, ya que algunos seguían sin ser encontrados. Al momento de estar en los juzgados, antes de entrar a la corte, ella se mostró a las cámaras con una sonrisa y mandando algunos besos de vez en cuando. Los reporteros decían que era una persona sin valores y sin principios. Ella al verlos dijo que era una pena que la vieran en esa situación, por la causa de una persona que la había obligado a asesinar. Durante el juzgado, que ella estaba lista para ser prisionera, ya que a su edad no tenía dónde vivir, y que estaba feliz, ya que viviría en la cárcel, por lo que hizo, y el Estado sería quien la entierre. Esta mujer fue considerada un peligro para la sociedad, y un psiquiatra especificó que la mujer sería capaz de volver a desvivir, por lo que fue recluida en un hospital mental el 26 de noviembre de ese mismo año. Tamara fue sometida a un examen psiquiátrico y su resultado dejó en claro que ella era peligrosa para sí misma y para los demás, por lo que fue transferida a un hospital psiquiátrico en Casana para recibir tratamiento. Confesó tener una admiración por Andrei Chikati, pues le atraía su historia y las cosas que hizo. Esta mujer tuvo una niñez normal y una vida media, ya que sus padres estaban relacionados con el gobierno. Terminando la secundaria, decidió cambiarse ya que ahí quiso estudiar la carrera de lingüística, donde aprendió 3 idiomas, los cuales estaban en el diario. En aquella universidad se graduó con honores. Después de ello, se fue a vivir a San Petersburgo.
conoció a Alexei, quien tiempo después se convertiría en su esposo, en el año de 1971. Esta mujer tenía una vida común, era maestra, trabajó en una agencia de viajes y al finalizar trabajó en el Gran Hotel de Europa, donde duró aproximadamente 16 años. A partir de ahí su comportamiento empezó a cambiar y esto la llevó a estar en 3 psiquiátricos, donde en los 3 le diagnosticaron esquizofrenia paranoia. Y el 6 de septiembre del 2003 fue cuando asesinó a su esposo, el cual tenía 44 años de edad. Y en marzo de 2015 es cuando conoció a Valentina Ulyanova, la última víctima.